yo soy Mariana Aguilera y les voy a hablar sobre Raúl Leoni y su gobierno. Fue un miembro destacado de la llamada Generación del 28, uno de los fundadores de la Acción Democrática y presidente del periodo 1964 y 1969. El 7 de diciembre de 1958 fue electo senador por el estado Bolívar, fecha en la que asumió la presidencia de Acción Democrática, cargo que le entregó Rómulo Betancourt por haber resultado como último jefe del estado venezolano. En 1959 fue nombrado presidente de la Cámara del Senado y del Consejo Nacional, en cuyo rol se desempeñó hasta marzo de 1962. En julio de 1963 fue proclamado por su partido como candidato presidencial y el 2 de marzo de 1964 se juramentó en el Congreso como el primer magistrado de la nación. Inició su gobierno con una coalición de partidos llamada la Amplia Base, donde junto con Acción Democrática participaron una Unión Republicana Democrática y el Frente Nacional Democrático. Su periodo de gobierno fue considerado como una etapa de concordia y entendimiento nacional. Leoni inauguró su gobierno con el ofrecimiento de un gobierno de entendimiento nacional, amplitud democrática y de equilibrio político. En marzo del 66, Raúl Leoni deja el gobierno. Hola, mi nombre es Andrea Lizarraga y yo les voy a hablar sobre la biografía de Raúl Leoni. Raúl Leoni nació el 26 de abril de 1905 en Upata, estado Bolívar. Sus primeros años los vivió en el Manteco. Fue hijo del padre originario de Córcega, Clemente Leoni, y de madre venezolana Carmen Otero Fernández, proveniente del oriente venezolano. Tuvo dos hermanos, Clemente, que era el mayor, y Tranquedo, que era el menor. Cursó sus estudios primarios entre Upata y Ciudad Bolívar. En 1919, él y su familia se mudaron a Caracas, donde realizó su bachillerato en el Liceo Caracas, actual Liceo Andrés Bello. Luego de graduarse de bachiller con notas bastante altas, estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela y se graduó de abogado. Falleció el 5 de julio de 1972 en New York, Estados Unidos, a los 67 años. Buenas, mi nombre es Roger Rojas y en este momento estaré hablando un poco más sobre la vida del presidente Raúl Leoni. El presidente Raúl Leoni, conocido como el presidente bueno por su sencillez y respeto a los principios y valores democráticos, es un valiosísimo ejemplo a seguir para la Venezuela actual, pues con su sobriedad estuvo muy lejano de la experiencia demagógica característica de los gobernantes del principio del siglo XX. América Fernández de León y su distinguida esposa, conocida y apodada cariñosamente como Menca, fue un gran apoyo en todos los campos de su vida y además de la creadora de la Fundación del Niño, un programa social de asistencia a la infancia y padres que necesiten algún tipo de ayuda. La gestión de Leoni como presidente de la República fue un gran avance para nuestro país, ya que se incrementó la matrícula educativa desde el preescolar hasta la universidad. Fue decretada la creación de la Universidad Metropolitana y la Universidad Simón Bolívar. Fueron creadas 11 nuevas bibliotecas, se incrementaron las camas para la capacidad de los hospitales públicos, se logró disminuir el desempleo. En 1963 se incrementó la producción agrícola, fue puesto el servicio más grande de todos, el Guri, una obra magna de la democracia. La población con servicio de cloaca subió cerca de 1 millón de habitantes. Comenzó el discado directo nacional telefónico, el cual fue eliminando progresivamente las operadoras que gestionaban las llamadas entre los usuarios, y se incluyeron las primeras poblaciones. En Caracas, Maiquetías, Maracay y Valencia fueron construidos 9.000 kilómetros de carreteras. El Caricuao, el Valle, el Cafetal, la Trinidad. Todo esto lo hizo el presidente Raúl Leoni, ya que contribuyó en varios ámbitos fundamentales para la sociedad venezolana, que hasta hoy se siguen viviendo como parte de su trabajo y legado como presidente de Venezuela. Hola, yo soy Yesli Infante y te voy a hablar sobre Raúl Leoni y el entendimiento nacional. Destacado miembro de la llamada Generación del 28, uno de los fundadores de Acción Democrática y presidente de la República en el periodo de 1964 y 1969. Fueron sus padres Clemente Leoni, del origen corso, y Carmen Otero Fernández. Sus estudios primarios los realizó en Upata y los de bachillerato en la ciudad de Bolívar y Caracas.
Cursó estudios superiores en la Universidad Central de Venezuela, UCB, donde comenzó su actuación en la dirigida estudiantil, como presidente del Centro de Estudiantes de Derecho y director de la revista del Centro. En febrero de 1928 era presidente de la Federación de Estudiantes en Venezuela, cuando se celebró la Semana del Estudiante, suceso que terminó convirtiéndose en una abierta manifestación de protesta contra el régimen de Juan Vicente Gómez. Hecho preso, fue enviado al Castillo Libertador de Puerto Cabello. Una vez en libertad, participó en el alzamiento militar del 7 de abril de referido año, pero fracasó. El movimiento insurreccional huyó al exterior dirigiéndose a Colombia. Hola, soy Jesús Colorado y les vengo a hablar sobre Luis Herrera Campin. Luis Herrera Campin nació en Acarigua, estado Portuguesa. El 4 de mayo de 1925 comenzó sus estudios en su tierra natal y terminó sus estudios de bachillerato en el Colegio La Salle de Barquisimeto. En esa época, con 15 años, empezó con el tema de la política y el periodismo, trabajando en los diarios El Impulso, Surcos y la revista semanal de la Unión Nacional de Estudiantes UNE. Posteriormente, cursó estudios de Derecho en la Universidad Central de Venezuela, mientras se convertía en uno de los dirigentes juveniles más destacados del Partido Social Cristiano, COPEI. Durante su periodo presidencial se completaron importantes obras de infraestructura, como por ejemplo el complejo Parque Central, el Teatro Teresa Careño, la primera fase del Metro de Caracas, el Estadio Brígido Iriarte, entre muchas otras. Para terminar y darle el paso a mis compañeros y compañeras, Luis Herrera Campin muere el 9 de noviembre de 2007 a los 82 años, tras una larga enfermedad que informaron su fuerza política. Gracias. Mi nombre es Flor Quijada y les voy a hablar sobre el Viernes Negro en Venezuela. El Viernes Negro en Venezuela se refiere específicamente al día viernes 18 de febrero del año 1983, en el cual el bolívar sufrió una fuerte devaluación frente al dólar estadounidense. Este representa un hito en Venezuela que cambia la historia económica del país, ya que hasta ese día se cotizó el dólar libremente en el país al precio de 4,30 bolívares, el cual se estableció en el gobierno de Rómulo Betancourt en el año 1960. Entonces surge la devaluación constante del bolívar, las complicaciones al momento de cancelar la deuda externa y también el acelerado deterioro del poder de adquisición. Se implementa un control de cambio llamado RECADI, el cual fue el régimen de cambios diferenciales en el cual se conocieron varios casos de corrupción, importantes casos de corrupción que llevaba a cabo el gobierno de la época, haciendo así desaparecer la estabilidad cambiaria de la moneda venezolana. El Viernes Negro le anteceden una serie de hechos tales como la caída de los precios del petróleo, llevando las exportaciones petroleras de 19,3 millardos de dólares en el año 1981 a casi 13,5 millardos en el año 1983, una caída del 30%, dando inicio a la crisis de la deuda en América Latina, produciendo una fuga de capitales de casi 8.000 millones de dólares y por ende el correspondiente descenso de las reservas internacionales, factores que hacían inminente una devaluación. Los dos principales problemas de comienzo de los 80 fueron la caída de los ingresos petroleros y la deuda externa. Estos problemas tienen sus orígenes en la década anterior de los años 70. En cuanto al desenvolvimiento del PTB, mientras que en 1974 a 1976 creció en promedio de un 8% anual. Para 1980, a pesar del segundo boom petrolero, decae en un menos 2%. Desde 1971, Pérez Alfonso, antes del primer gran boom de precios del petróleo, fue persistente en la necesidad de disminuir los ingresos petroleros para así evitar la indigestión económica, producto de las pocas posibilidades de ser absorbidos eficientemente por la economía. RECADI. El domingo 20 de febrero, el presidente Luis Herrera Campin dictó un decreto de suspensión de la venta de divisa extranjera durante los días 21 y 22 de febrero. Esta medida posteriormente fue extendida hasta el 25 de febrero. El día 22 de febrero, por decreto presidencial, se establece el régimen de cambio diferencial, RECADI, que permitió, para nada fácil,
El cambio de 4.30 bolívares por dólar solo para los gastos corrientes, envío a los estudiantes del exterior, amortización de la deuda pública interna y la privada externa y para las operaciones de la industria petrolera, del hierro y otros renglones. El bolívar, que durante 20 años había tenido una cotización de 4.30 bolívares históricos por dólar, es devaluado ese año a 7.50 bolívares por dólar. Desde ese día, que se conoce como el Viernes Negro, la política monetaria en el país ha estado caracterizada por altas tasas de interés. La alta inflación, que actualmente es una de las más altas de América Latina y las mayores del mundo. Devaluación, fuga de capitales, controles de cambio, corrupción y mucha incertidumbre.